Exactamente. Oye, y de ahí de este documental, te nombré en el silencio. La neta, un documental muy difícil de ver, pero más difícil de aceptar, se me hace. Esa realidad en la que vivimos. Que realmente hay una frase ahí que menciona, Mirna es la principal, ¿verdad? Del equipo. Exacto. Creo que ella menciona algo como que yo siempre miraba esa violencia a lo lejos, pero decía, eso no me pasa a mí, le pasa a los que andan en esas cosas. Y en realidad, pues todos tenemos esa perspectiva. Siendo yo culichi estando aquí, también siento como que, eso es a lo lejos, pues. Cuando en realidad la violencia la sentimos, estamos cerca, pues, de ella. Sí, no, yo creo que, pues, yo también estaba en esa situación, ¿no? La que dice Mirna, yo creo que la mayoría vivimos dentro de esa burbuja, ¿no? De que pensamos que no nos va a pasar, pensamos que, ¿no? Como dice ella, como bien dices en la película, pobrecitos, ¿no? ¿No? Los que están levantando, desapareciendo, pero la realidad es que estamos a un grado de separación de eso, ¿no? Sí. Y eso atraviesa absolutamente a toda la sociedad y debemos estar conscientes de eso, ¿no? De lo que está pasando, de nuestro contexto. Y el documental Te nombré el silencio, nuestro documental es un esfuerzo para eso, ¿no? Es un vehículo para concientizar a la gente, es un vehículo para poner por 1 hora y 24 minutos a los sinaloenses y a los mexicanos en los zapatos o en las zapatillas de las rastreadoras del fuerte, ¿no? Y que podamos, sabemos que un documental no va a cambiar la realidad de un país, pero sí puede sembrar una pequeña semilla, ¿no? Que te haga considerar tu contexto de otra manera y ver lo que realmente está pasando en nuestras narices y ver qué podemos hacer, ¿no? Sí, y aparte de sembrar esa semillita, el nudo en la garganta. Te platicaba ahorita fuera de micrófono de que yo me armé de papitas y todo para ver el documental en minuto 10, errorzazo, acá casi llorando. Porque realmente pues ahí los gritos los gritos, los llantos, la tristeza no es actuada pues al final de cuentas. Está retratada tal cual la realidad. Pues. Sí, hay una visceralidad dentro de la película, ¿no? Que para mí era muy importante. Yo quería hacer una película, más bien no quería estetizar la película, ¿me entiendes? Okay. Sobre estetizar algo que era como ya muy dramático, desgarrador, ¿me entiendes? Inclusive pensé en una película que no tuviera música. Sí terminó teniendo música, ¿no? Pero en un principio decía, la situación es lo suficientemente fuerte como para yo, por ejemplo, en la música, ¿cómo usas la música como para acentuar un momento, ¿no? Okay, un momento dramático, ¿no? O, no sé, atizar cierta temática, subtrama, etcétera. Y yo al principio decía, puta, no quiero nada de eso, ¿no? Porque ya la misma situación es fuerte. Y pues bueno, también fuerte para el crew, ¿no? Y para los que estamos ahí, de verdad fue como... De hecho, captan mucha intimidad con el grupo, pues. Ahí en esa parte, ¿cuántas personas andaban en el crew en esa...? Éramos un crew chiquito, éramos el Daniel, que es cinefotógrafo, el Luque, Luis Gil, que era el sonidista, Male, yo y un asistente, éramos 6 personas. 6 personas. Sí. Bestia. Y andar siempre, bueno, al final de cuentas es un equipo completo junto con las rastreadoras, pues andaban haciendo esas vueltas en esas tomas que eran como 15, 20 personas. Pues las rastreadoras, el grupo de las rastreadoras está conformada como por 300 familias, pero okay. La parte nuclear, la parte que busca, ¿no? Son como 35, entonces okay, más o menos éramos como, si es 35, como 40, 41 personas. 40, 41 personas, bestia, sí. Pues al final de cuentas, pues están arriesgando la vida todos los días que salgan a buscar, y entre más personas sean, pues más, es mejor, pues al final de cuentas. Me da risa que en alguna parte del documental, como que llegan unos peritos, ¿son? Ajá. Y de que graba, te dicen, ¿no? De que por cualquier cosa tú grabas. A mí también me fascina eso. Y un crítico de cine también, que es medio amigo mío, se hizo amigo mío, me lo comentó, me dijo, qué momento tan chingón, porque ella como que toma las riendas del documental. Y eso me encanta, güey. Sí. ¿Por qué? Porque primero es un momento como que muy chusco, ¿no? Porque la situación, para los que no lo hayan visto, es, veníamos en la camioneta con Mirna, todo el crew y solo ella. A lo lejos, en el desierto, se ve una camioneta venir, pero en la distancia no sabemos si es un narco o quién es, ¿no? y Mirna dice que, ahí vienen los narcos, no sé qué, ¿no? Nuestro sonidista se aculonó un poquito, ¿no? Y dice que dejamos de grabar. Y Mirna, no,
no, levanten la cámara, ándale. Resultaron siendo unas morras que eran las peritos y iban a ver los cuerpos de la fosa de la que veníamos, ¿no? Pero me encanta eso también porque este es un documental en donde yo lo que traté de hacer es que ellas cuenten su historia, ¿no? Entonces cuando ella toma las riendas de la película, pues para mí es parte del plan, ¿no? Yo nunca quise ser como el documentalista que está ahí, ¿no? Que se ve mi voz y me veo yo, ¿no? Quería que hubiera esta calidez, esta intimidad, pero ellas siempre, ¿no? Como las protagonistas y nosotros por atrás. No, y muy bien logrado, la neta, sí se transmite toda esa vibra. De hecho, esa es una de mis dudas completamente, cómo era la energía al momento de estar grabando, por ejemplo, esa escena. El que le diera miedo al sonidista, pues es obvio, pues si yo estuviera en esa escena de que vámonos, ¿qué hacemos aquí? Pues la pregunta es cómo lo sentíamos nosotros ahí. Ajá. Pues mira, güey, obviamente vas a tener miedo, ¿no? Pero no es un miedo que te paraliza, es un miedo que, digo, no sabes hasta que estás en ese tipo de situaciones cómo vas a reaccionar, ¿no? Y lo bueno es que todos reaccionamos de manera favorable, vamos a decirlo así. En el sentido que sí sientes miedo, o sea, nos tiraron de balazos, nos persiguieron, o sea, fue toda una serie de los 5 años de encuentros con esos güeyes, ¿no? Con el otro lado. Pero te digo, el miedo no es un miedo paralizante, más bien es un miedo que a mí me acrecenta la responsabilidad que estaba sintiendo. Es decir, si yo una vez estamos rastreando, íbamos a un paraje, ¿no? 15 minutos caminando entre matorrales y una casa abandonada. Supuestamente ahí había un cuerpo, fuimos y a los 5 minutos empiezan a tirar bala, ¿no? Pasa hacia arriba, al norte y luego al este y luego al oeste, como que estaban alrededor de nosotros, ¿no? Y las señoras no se inmutaron, nosotros tampoco. Se hizo conciencia de lo que estaba pasando, seguimos buscando, no encontramos y nos fuimos. Pero no hubo ese, ¿me entiendes? Ese pánico de nadie, de ninguno de los dos lados. Entonces, cuando te digo que se acrecenta, perdón, la responsabilidad, es porque me doy cuenta de lo que están viviendo ellas, ¿no? Entonces, para mí es, tenemos que echarle el triple de huevos a este pedo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos está tocando en carne propia lo que ellas viven 2 veces por semana y nosotros venimos, no sé, estuvimos con ellas dentro de 5 años, 6 meses, pues. Entonces, no sé, realmente te das cuenta de la valentía, ¿no? Ahí sientes la responsabilidad de sí llevar a cabo totalmente el proyecto, pues de sí proyectarlo para que tenga más voz, más eco lo que están haciendo ellos, pues. Sí, totalmente. Y en ese sentido, cuando dices voz, yo creo que nosotros servimos, porque muchas veces me han dicho que, ustedes son la voz, ¿no? Le están dando voz y yo creo que no es exactamente así, más bien ellas tienen una voz, Mirna tiene una voz, ella siendo la vocera del grupo, muy fuerte y que resuena en todo Sinaloa y en todo México, y lo que nosotros tratamos de hacer es replicar esa voz, ¿no? Hacerla más grande, pero sí. Exacto. Oye, y por ejemplo, por el otro lado, en el tema de la energía, de cómo se sentía ahí, cuando estaban grabando cosas de que realmente las mamás estaban llorando, platicando de sus historias, ahí era un silencio completo, ¿cómo está esa situación? Pues mira, te cuento la primera vez, güey. La primera vez que hicimos una entrevista, nadie tenía ni idea, ¿no? Digo, tú puedes leer la prensa y, ¿no? Estás enterado a través de novelas y de, ¿no? Los libros de Javier Bardés, etcétera, etcétera. Pero hasta que tienes una rastreadora enfrente y te está contando, realmente es cuando te pega, ¿no? Entonces estamos en la primera entrevista, habíamos contratado a alguien para que entrevistara, que luego desechamos. Un sonidista, un equipo completo, ¿no? Y tuvimos que parar la entrevista a los 10 minutos o 15 porque nadie podía dejar de llorar. Ni Betty, ni yo, ni el entrevistador, que era el profesional, ¿no? Ni el sonidista, absolutamente nadie, güey. Entonces, paramos un poco, nos tranquilizamos, ¿no? Me acuerdo, el Luca estaba abrazado de mi perro llorando, así que, ¿sabes? Nuestro productor en línea. Entonces, eso fue como una lección de lo que teníamos que, no construir una costra, pero sí tratar de mantener la calma dentro de las entrevistas. Y cada quien tenía sus procesos. El mío era llorar quedito, ¿me entiendes? Yo hago una entrevista, te estoy entrevistando a ti, tú me estás contando, o una señora me está contando de su pérdida, y mi método es la catarsis. Yo lloro ahí, güey, pero trato de hacer ¿no? Lo más sutil posible y no, por supuesto, no intervenir en lo que está pasando dentro de la entrevista. El Daniel, el cinefotógrafo, ese güey se comportó muy frío dentro de todo el rodaje, porque así es su personalidad. Y luego me acuerdo a los 2 meses me marcó y me dijo, güey, no he dormido en 2 meses,
estoy deprimido, me guardé todo lo que vivimos en esa madre y estoy entrando a terapia, apenas estoy empezando a dormir. Bestia. Y también mi editor, güey, Horacio, que estuvimos 10, 11 meses editando. Imagínate ver eso 10, 11 meses, güey. Pues el güey, Horacio es un gran editor, es una gran persona, pero es un güey muy sensible. O sea, al mes ya me dijo, güey, ya estoy otra vez en terapia. Entonces cada quien tiene maneras de lidiar con eso, ¿no? Pero está todo lo dramático, pero pues también hay una parte muy luminosa y muy hermosa de todo lo que pasamos con ellas también, ¿no? Sí, sí, luego al final, de hecho me gusta machín el cierre, no lo voy a spoilear aquí, Sí, vale. pero pues sí, al final de cuentas se ve ese equipo pues que se busca. Y algo que te quería preguntar, no sé cómo vivías tú esa parte, ellas mencionan mucho el ¿cómo le llaman ellas? Así como que se echa autoculpa de haberlo perdido. Uh-huh. Se me hace bien impresionante eso, que a pesar de que pues realmente ellos no tuvieron, supongo yo que no tuvieron la responsabilidad real, fue algo que les pasó, que sucedió, y aún así tienen autoculpa de no haber estado ahí para ellos en ese día, de protegerlos de esa parte. Sí, es realmente trágico porque no hay manera ni fuerza en esta vida que les vaya a quitar esa idea de la cabeza, ¿me entiendes? Que pudieron estar ahí, ¿no? Y también, y creo que más fuerte, yo creo que todavía esa idea que están allá afuera, ¿no? Si bien no están ya vivos, Ajá. saben que están allá afuera y hay como una especie de culpa, ¿no? De cada una de ellas en donde, ¿no? O sea, lo sentía yo cuando iba a los rodajes, ¿no? Y no encontrábamos, y lo dicen dentro de la película, ¿no? Estamos en un paraje gigantesco, son no sé cuántas hectáreas, y dicen, igual y pasé por donde estaba, pues, igual y caminé por ahí, ¿no? Y eso a ellas es una culpa, ¿entiendes? Sí, desgarradora, sí. Y que las atraviesa, ¿no? Por dentro, de lado a lado. Entonces, pues sí, es una carga grandísima la que llevan ellas, pero pues bueno, cómo se despresuriza, como todo eso, pues a través de la familia que formaron, ¿no? ¿Qué es lo que tiene una rastreadora como un crying shoulder? Esa es la rastreadora que tiene enfrente, ¿no? Porque es la única que conoce realmente lo que está pasando. Sí. Y de hecho mencionan, bueno, en alguna parte del cortometraje mencionan esto, que el día o en el aniversario en que ya no lo vieron al muchacho, al hijo, como que les entra todo el remordimiento, obviamente, de que este día fue hace un año, debía haber estado ahí con él para protegerlo, etc. Y siento que esa parte, si nosotros acá de afuera viendo esa película sentimos empatía, no me imagino sentir esa culpa, cargar con ese peso toda la vida, pues. Sí, no, es impresionante, por eso es una labor como titánica. Yo digo que esta es mi película de Marvel, ¿no? Porque es lo más cercano que tenemos como a superhéroes aquí en México, güey. De verdad. Porque, sí. No, o sea, y aparte, no solamente tener esa carga, sino tener la valentía de seguir viviendo, que eso trata la película, güey. Para mí de eso trata la película. Tener la valentía de seguir viviendo. De seguir viviendo. Okay. Es decir, existe una dualidad dentro de la película y dentro de la vida de ellas dos. Está ese dolor, esta pérdida, esta pesadez, ¿no? Y esta angustia de no tenerlos, de no tenerlas. Pero al mismo tiempo hay este ímpetu y esta pasión por todavía vivir, por reír, por tomarte unas cheves, por salir con las amigas, por besuquearte con el novio, por estar con el esposo, por seguir conviviendo con la familia y seguir adelante a pesar de lo que acabas de decir, que es el peso más grande que puede tener una persona en esta vida. Yo creo que es perder a tu hijo, ¿no? Entonces, para mí de eso va la película, güey, ¿no? De esta dualidad y de cómo ellas, pues sí, la resiliencia y la valentía frente a la tragedia, ¿no? La valentía de salir a buscar a pesar de todas las consecuencias que puede haber, porque incluso en algún momento pues les mandan como que hey, puede haber un cuerpo por aquel lado, y en realidad no sé si es una broma, si es una especie de distraerlas y que no vayan y busquen en otra parte, ¿no? Que ahí esa parte es la contraria en la chamba que hacen ellas, en su día a día, de que pues vamos a ver si encontramos a alguien. Oye, Chama, en esta parte, ahí en el documental lo expresas muy bien, que en México el gobierno no es quien busca los cuerpos, sino son las familias. Y actualmente tenemos tantos ejemplos. Las rastreadoras es uno de ellos, pero acaba de pasar lo de la muchacha allá en Monterrey, que se tuvo que meter a la familia a poder indagar un poco en la verdad de lo que pasó, pues.
Pues sí, la realidad es que vivimos como en un desamparo total en este país, ¿no? Y más ahorita me queda más claro con la última semana que hubo, ¿no? Con todos los disturbios que lo decía Ileana Padilla, que es una académica sinaloense, que esto, el culiacanazo se pensó como, o no el culiacanazo, el Jueves Negro se pensó como un caso único, pero ahorita estamos viendo cómo lo están replicando otros cárteles en otras ciudades y ya se volvieron como revueltas de narcos para cuando no les gusta algo al gobierno. Entonces, incluso las cosas están cambiando hacia lo peor, ¿no? Es desamparo y luego, ¿sabes? Llegar hacia... estar cada vez acercándonos más a estos límites, ¿no? En donde, pues, ¿qué es lo que va a pasar después, ¿no? Ya tomaron la ciudad una vez, ahora que van a poner un alcalde, y, o sea, ¿qué va a pasar, pues? Y esto es a nivel municipal, estatal y nacional. O sea, ya pasaron, yo lo que digo es, ya pasaron los verdes, blancos y rojos, ya pasaron los azules, ahorita están los tintos, ya, o sea, y es exactamente lo mismo, pues, ¿no? Se ha avanzado muy poco en un problema que lleva décadas y décadas y décadas y no vemos la puerta, y eso es lo que a mí me preocupa. O sea, ¿qué tiene que pasar para que empecemos a verdaderamente accionar y ver no con seriedad, porque creo que no, la gente se lo toma con seriedad este asunto, pero no sé, ¿no? Es que ¿qué hacemos? Pues, ¿no? Es lo que en mi mente, ¿no? Es de pregúntale a los 64,000, pues ¿para dónde le damos? Pues. Así es. Digo, al final de cuentas, pues, realmente hay gente buscando esa respuesta. A mí yo la vi bien difícil en este Jueves Negro. Al siguiente día, yo trabajo en una constructora, estaba trabajando en un edificio a las afueras de la ciudad, bueno, casi a las afueras, y la gente alrededor emocionada por lo que había pasado un día anterior, pues. Yo dije, ahí fue cuando a mí me quedó el 20 de que, bestia, o sea, ¿cómo te puedes emocionar? Si esto no te sensibiliza ahorita. Normalización de la violencia, güey. Eso es. O sea, vivimos en una ciudad y nuestra comunidad y nuestra sociedad tiene la violencia normalizada. Desde lo que acabas de decir ahorita, hasta las marchas del Chapo, hasta los videos snuff que se rolan en WhatsApp donde le están cortando la cabeza a un güey y llega un compa tuyo y te dice, hey, ve esta madre y la verga. Ese pedo para mí es enfermísimo, ¿no? Para mí ver ese tipo de imágenes como de verdad no ser parte de la barbarie, pero algo por ahí, ¿me entiendes? Como consentirla, ¿me entiendes? Está muy, no sé, cada vez estamos perdiendo más espacios, yo creo que en lo físico, es decir, en la ciudad y dentro de nuestras cabezas, y cada vez está más normalizado todo y pues sí, otra vez. Sí. ¿Para dónde le vamos a dar? Oye, Chema, a mí algo que de hecho se me hizo bien chilo del documental es que pudiste exponer esta parte secundaria muy afuera del tema del narcotráfico sin tocar ese tema, porque es un tema muy delicado siendo aquí de Culiacán. Pues no puedes exponer así como que, vamos a ver problemática aquí Culichi, sino tocaste un lado, una consecuencia de. Exacto. Y me gustó mucho esa parte de que no te metiste de lleno al problema, sino que, oye, no sé, este pelito de la piel de todo esto que está pasando. Sí, algo específico. Y qué curioso que lo digas porque la película empezó como un documental de normalización de la violencia. Okay. Como un cortito. Y ahí conocimos a Mirna. Es decir, había una ONG gringa que se llama Open Society, que tiene la base en Nueva York, que conocen a mi hermano, Juan Pablo, que es activista, y le dijeron, tienen 50,000 pesos para hacer un pequeño cortometraje de puntos rojos de violencia en México y nosotros sabemos que son de Culiacán, ahí les va esto, tienen temática libre. ¿Qué nos preocupa y qué nos compete? Pensamos Juan Pablo y yo, normalización de la violencia en Culiacán, ¿no? Y empezamos a hacer investigación y la chingada, y ahí fue cuando conocimos a Mirna. Terminamos sacando hubo un tiempo en donde era la película sobre normalización y sobre periodismo, estaba como ahí metiendo al Marcos Vizcarra 2-3 y sobre rastreadoras. Así empezó el documental, ¿no? Dije, va a ser como 3 cosas diferentes, pero naturalmente, como fue avanzando el tiempo, fui, ¿no? Sacando cosas, lo que tú dices, pelando la cebolla. No puedo yo abarcar dentro de una película, no puedo hacer una película de 5 horas. Entonces, vámonos, y nos fuimos, por lo que me parecía a mí urgente y nuevo, es decir,
todo mundo sabemos que existen, o la mayoría sabemos que existen los grupos que buscan, pero no se conoce a detalle lo que está pasando dentro de ahí, ¿no? Y normalización de la violencia, pues sí, es un tema grave, pero no tan grave como las mamás que buscan. Claro. Y no conocemos eso a través del ojo cinematográfico, que es muy diferente a la prensa, en donde se puede mostrar mucho más lo que está pasando, ¿no? Y así empezó el docu. Qué curioso que lo digas, porque fue normalización, periodismo, rastreadoras, y luego todo lo demás para afuera, nos quedamos con las rastreadoras. Con este pedacito, pues, de todo alrededor. Exacto. No, y la neta, pues, ¿quién no tiene empatía con una mamá? Al final de cuentas, de hecho, al final del documental, pues, se lo dedican a su mamá, ¿no? De que es evidente que va para allá. Exacto. Por todo ese respeto, amor, que tal vez nosotros o sea, bueno, yo no tengo hijos, como para transmitirlo, sentirlo de esa manera. Yo me quedo mucho con la autoculpa que tienen de que, oye, pues ellos no son responsables de eso que pasó. Y aún así están, ¿cómo se dice? Como con este martirio, latigazos hacia ellos mismos de que, ¿por qué no estuve ahí? Pues, sí, no, la dedicación a mi mamá fue muy emocional, pero pues, digo, cada quien tiene una relación diferente con su mamá, ¿no? La mía es muy particular y muy... siento que ella me encaminó hacia esto, ¿no? Hacia el cine. Digo, mi papá también, pero creo que ella más específicamente es una consultora cultural, ¿no? Ha dedicado su vida a esto, ¿no? Como a la pacificación, ¿no? Dentro de Culiacán, hace obras de teatro, ahorita maneja la OSLA. O sea, toda su vida ha estado, ¿no? Tratando dentro de Culiacán, ¿no? De exponer la cultura, ¿no? Nuestros artistas, nuestros pintores, escultores, nuestros dramaturgos, etc. Y a través de ella, ¿no? Empecé a leer cuando estaba chico, también mi papá, te digo, pero pues sí, merecida. Claro, al final de cuentas.